Del verbo, una introducción, ¿no? Estamos estudiando parte de la historia de la iglesia, ¿no? Porque como les dije la semana pasada que estábamos celebrando el mes de la Reforma Protestante, ¿no? Muchos cristianos no tienen en cuenta de que su cristianismo ha empezado en el 2024-2025, sino que hay una historia atrás, ¿no? ¿Y por qué es importante, hemos recalcado en todo este ciclo, atender a esta historia? ¿Por qué? Porque a través de esto vamos a ver las defensas que se dieron en contra de todas las innovaciones que hoy día hay en el cristianismo. Es increíble, en nuestro mundo se divide en dos cosas. Por un lado, hay persecución y hay matanza contra cristianos, sí. En lugares, por ejemplo, donde el Islam gobierna, hay persecución. Hay matanza contra cristianos. En lugares donde hay paz, hay apostasía. Y esto no es nuevo. ¿Por qué? Como yo les dije, ¿no? Estábamos hablando del concilio de Nicea, y en Nicea ¿contra quién se luchó? Contra Arrio. Y su paralelo, ¿no? Porque no se lo inventaron estas personas, su paralelo hoy en día, ¿quiénes son? Los testigos de Jehová. ¿Y quiénes más? Algunos adventistas y también algunos cristianos. Bueno, ninguno de ellos, aunque se digan cristianos, no son cristianos. Los adventistas que también creen así no son cristianos, y los testigos de Jehová mucho menos. ¿Por qué? Porque eso no se lo inventó los testigos de Jehová, no se lo inventaron los adventistas, no se lo inventaron algunos cristianos que niegan la divinidad de Cristo, sino que ya era antiguo y en su momento se venció. Y en el nuevo ciclo que estoy entrando, porque todavía no voy a terminar ese concilio, vamos a hablar sobre la encarnación del verbo, una de las defensas en contra de todas estas innovaciones. Como hablaba el viernes pasado, ¿cómo debemos creer nosotros todo aquello que en todo tiempo y en todo lugar se ha creído? ¿La divinidad de Cristo se creyó siempre? Sí, y debemos continuar creyéndola. Si alguien hoy día se levanta y niega la divinidad de Cristo, igual que los testigos de Jehová, igual que algunos adventistas, que dicen que, por ejemplo, Cristo es un ángel, o que Cristo es un ser especial, pero no igual al Padre, entonces, ¿cómo se le cataloga? Como blasfemia, lo que está diciendo, como una herejía. Uno tiene que correr y salir de ese lugar rápido. Porque si bien es claro, donde uno abraza la herejía, hermanos, no hay salvación. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser salvo con cualquier tipo de Cristo. Si yo voy a creer en un Cristo desvirtuado, el cual la Biblia no expresa, no hay salvación. No, pero predica, mira, pero qué bueno, que hacen esto, que eso, ahora eso. ¿Cuándo dijo Jesús que la salvación depende del amor y la ayuda social? ¿Cuándo Cristo dijo que esto tenía que ver con esas cosas? Nunca, en ningún momento, en ninguna forma, en ningún lugar. Así que no debemos dejarnos engañar por esas cosas. No estoy diciendo que hacer ayuda social y hacer buenas obras sea malo, no. Esa es una cosa que es secundaria. Jesús, cuando habló de los pobres, ¿qué dijo? A los pobres siempre los van a tener. Hay que ayudarlos, sí. Hay que atender a la viuda, sí. Hay que atender al huérfano, sí. Pero ¿qué le dijo de sobre él? A mí no siempre me entenderéis. Primero es Dios, lo otro es secundario. Pero hoy en día hasta eso ha sido volteado. Hoy vemos, por ejemplo, las iglesias adventistas que son muy buenas haciendo labores sociales. Y pensamos que porque hacen labores sociales tienen el evangelio. Cuando te creen en cosas, que Cristo es un ángel. Y eso es una blasfemia, eso es una herejía. Y eso no es nuevo, ya estaba antes. Ya se había enseñado antes. Muy bien, he hecho un resumen de muchos cultos que hemos hablado sobre esto para que ustedes tengan un contexto. Y continuamos, pero ahora estamos con la defensa, ¿ok? Muy bien, entonces estamos tratando el tema de la encarnación del verbo. Entonces, si Dios quiere, tengo algunos objetivos y voy a avanzar hasta donde Dios me dé. Si no, lo dejamos para la continuación de la siguiente semana, ¿no? Porque los domingos estamos hablando sobre la doctrina del infierno, ¿ok? Así que este tema lo vamos a obviar. Muy bien, objetivos. En primer lugar, en lo que hable estaré dando una lista de temas que trataré en el futuro si Dios quiere, ¿ok? Así que voy a mencionar algunos de los temas que vamos a tratar. En segundo lugar, voy a mencionar en parte cómo defender la deidad de Cristo. Sí, porque si amamos al Señor, si amamos a nuestro Señor Jesucristo, confesaremos igual que Tomás.
Señor mío y Dios mío. Igual que la oración de los apóstoles. Por gracia a Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Entonces tenemos que confesar lo mismo. Tenemos que creer lo mismo. ¿Qué dice el credo? Creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo Jesucristo, nuestro único Señor. Entonces tenemos que confesar lo mismo, hermanos. Entonces voy a ir al grano. En primer lugar voy a tratar sobre el error de los gentiles. Quiero hacerles esta pregunta. A ver, si ustedes saben, según el diccionario, ¿ustedes saben qué es gentiles? ¿Alguien sabe qué es gentiles? Según el diccionario, dije. Amable. Están ahí revisando sus celulares, ¿no? Amable. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sabían que eso significa, ¿sí o no? A ver, sí, es que una palabra tiene muchos significados. Primero, cuando estamos hablando de gentiles, estamos hablando dentro de los términos de una iglesia, ¿ok? Y dentro del contexto de una iglesia, pues no podemos aplicar que gentiles acá sean amables. Obvio, significa eso, pero no en el contexto que la Biblia habla de gentiles. Muy bien, tampoco elegante. Pero, ¿qué sí nos está hablando? Pagano. Entonces, ¿qué es un gentil? Es un pagano. Otra vez, ¿qué es un gentil? Un pagano. Ahora, vamos a entender qué es un pagano, ¿ya? Pero vamos por partes. Cuando la Biblia se refiere a los gentiles, a lo que está señalando, es a todo tipo de personas con costumbres paganas. Y esto ya nos va diciendo algo. Costumbres. Y se lo voy a detener un poquito. Yo puedo decir que soy cristiano, pero en sí soy un pagano, por ciertas costumbres paganas que tengo. ¿Ok? Y ojo, yo no puedo llamar costumbres paganas a todo. Hay que entenderlo eso claramente, bajo el contexto de la Biblia. Entonces, otra vez yendo al grano. Estamos diciendo sobre lo que es pagano. Muy bien, en segundo lugar, ¿qué es un pagano? Es fácil. A ver, un pagano es un calificativo. O sea, es la forma como yo estoy describiendo a alguien. Es la calificación que yo le doy a alguien. Por ejemplo, yo digo, esta persona toca bien. ¿Qué estoy haciendo con esa persona? Estoy calificando su habilidad. Toca mal, estoy calificando de mérito su habilidad, ¿no? Entonces, un pagano, cuando hablamos de pagano, es el calificativo que es dado por quienes. Mejor acá. Calificativo dado por los cristianos. ¿Qué judíos, hermano? Pagano es el calificativo dado por los cristianos. Si yo soy un cristiano, yo tengo que saber que es un pagano. ¿Estamos? Entonces, a ver. ¿Quién es ese calificativo de los cuales los cristianos consideramos pagano? En primer lugar, es a todas las religiones anteriores al cristianismo. A ver, yo quiero que me entiendan una cosa. Nosotros somos cristianos protestantes. El cristianismo, hermanos, no es inclusivo, es exclusivo, es excluyente. Por ejemplo, esto es algo en lo que caen muchos, no solamente los católicos romanos, también muchos cristianos caen. Por ejemplo, miren, vamos a empezar por los católicos romanos, ¿ya? Porque ahora hay que decirlo. Por ejemplo,
¿Cuál es una de las más grandes herejías que dice el Papa Francisco? No estoy hablando de la Asunción de María, no estoy hablando de esas cosas, de su infabilidad. Infabilidad se le cayó. Aparte de eso, ese hombre tiene un montón de cosas. Muy bien. Pero ¿cuáles son las palabras? Que dice, las demás religiones del mundo son otras maneras de llegar a Dios. Primero, que la Biblia no dice que el hombre pueda llegar a Dios. A eso se le considera pelagianismo, que quiere decir que yo, por mis propios méritos y sin la gracia de Dios, puedo ir a Dios por mis obras. Hay cristianos que piensan así. Por ejemplo, mi pastor, que era un pastor pentecostal, enseñaba que, por ejemplo, los judíos en el Antiguo Testamento eran, ¿qué cosa? Salvos por guardar la ley. La Biblia dice que ningún hombre puede guardar la ley. Esa es una herejía. Esa es una herejía. Se me enseñaba en un púlpito cristiano, supuestamente. Eso es una herejía. Entonces, yo no puedo pretender que, por ejemplo, por el Islam, yo voy a ser salvo. Pero ¿cómo te explican los islámicos? No, pero es que el Dios cristiano y el Dios judío es el mismo. No, no es el mismo. Hay unas grandes diferencias. Que ellos te lo presenten así es una cosa. Y que tú les hayas visto a la fuente de ellos es otra cosa. El Dios de los islámicos no es igual al Dios de la Biblia. Primero, ¿tú te das cuenta que, por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas saben que se vino de esos aviones estrellados, ¿no? Para los islámicos, miren, y ahí hay otra herejía, si tú haces obras malas, no importa, mientras que tus obras buenas las superen. O sea, quiere decir que, por ejemplo, digamos que yo en mi vida he hecho, es un ejemplo, 10 obras, de las cuales 4 son malas y 6 son buenas. ¿Cuál pesa más? 6. ¿Será igual al Dios de la Biblia? No. Porque la Biblia dice ¿qué cosa? Que tus obras, por más buenas que sean, son como trapos de inmundicia. Siempre son manchadas. Así las hagas perfectamente externas, internamente están manchadas. ¿Por qué? Porque Dios no solamente ve tu accionar, ve tus pensamientos, ve tus emociones, ve tus sentimientos y las juzga y las condena. Por ejemplo, siempre voy a citar ahí y lo voy a agarrar de bajada. Los 2 mandamientos que Jesús dijo: la fornicación y el adulterio. ¿Oíste que fue dicho, no adulterarás? Yo digo que cualquiera que mire a una mujer y codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Está viendo Dios solamente el acto externo o está viendo también el interno? El interno. ¿Oíste que fue dicho, no adulterarás? Pero yo, perdón, habéis oído que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que llame fatuo, insensato a su hermano, ya es culpable del castigo del infierno. ¿Dios está viendo solamente el acto de quitarle la vida a alguien o también de expresarle palabras? También ve el acto de desearlo, de pensarlo. En esa lucha que te estás conteniendo, Dios ya la vio y ya caíste, sin haberlo hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Dios de la Biblia no es igual a Alá. ¿Estamos? No es igual. Para nada. Voy a avanzar esto porque hay que madurar algo más. A ver, déjenme avanzar. Entonces, pagano se considera a todas las religiones anteriores al cristianismo. El cristianismo es exclusivo. Va a excluir todas las confesiones. ¿El Dios católico romano será igual al Dios cristiano? No. Me canso por explicarlo, ya más adelante explicaré más. Ni tampoco las otras deidades del mundo antiguo. ¿Ok? ¿Qué más? Pagano es el calificativo dado por los cristianos a todas las religiones anteriores a las suyas. También a todas las creencias distintas de las suyas. ¿No? Distintas. ¿Hay creencias distintas? Sí, por ejemplo, la creencia en Buda. ¿No? Los hindúes con los cuantos dioses que tienen. Las deidades del folclore, que aunque dicen que creen en dioses, son una mezcla de sus cosas con la Pachamama y no sé qué tantas cosas, ¿no? El cristianismo, ¿es inclusivo con eso? No, es excluyente de esas cosas. Seguimos. A ver, acá es
para poder explicarlo mejor, donde quiero hacer unas reflexiones. Vamos para esto a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 3. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 3. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Voy a leerlo para que ustedes lo tengan bien claro. Otra vez. Sabéis que cuando erais gentiles, y miren la palabra, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, mira, cuando eran ¿qué cosa? Gentiles. Un gentil es un pagano, ¿ok? Es un pagano. ¿Y es un pagano por qué? Por las costumbres que tiene, por lo que cree y lo que confiesa. Entonces dice acá, cuando eran gentiles se extraviaba. Hermanos, acá yo quiero que tengan una cosa. Ustedes que tienen familiares, por ejemplo, que son testigos de Jehová, que ahora estamos dándole duro contra eso, que tienen familiares que son adventistas, mi hermano, por favor, quiero que me entiendan, de corazón se lo digo, que tienen familiares que son católicos romanos, que son papistas, que tienen familiares que son mormones. Cuán importante es que no se dejen engañar pensando que porque ellos no le hacen nada malo a nadie se van a ir al cielo. No, gente buena se va al infierno. ¿Por qué? Porque ser bueno no es lo que Dios pide para salvar a alguien. Entendamos eso. Porque el estándar de bueno es aquello que tú ves con la gente que te rodea. Dios no ve eso. Dios no ve eso. Dios ve eso y más allá, ve adentro. Ay, pastor, pero ¿usted cómo sabe lo que ve adentro? Fácil. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Un cristiano cuerdo, completo, podrá confesar eso en tan solo un día al levantarse, porque siempre le falla a Dios ahí nomás en su amor a Dios. Y queda aquel, hay otra persona que, por ejemplo, el católico romano también tiene idolatría. El testigo de Jehová agarra y rebajó a Jesús a un simple ángel. El adventista cree que es Miguel. El mormón cree que oh, no, mejor no te digo. Hermano, uno con preocupación tiene que orar por ellos. No te engañes pensando que va a estar en el cielo. No. No tiene que con preocupación orar por ellos, con preocupación predicarles. Explicamos esto en esta reflexión. A ver, allá, falta el otro versículo, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie, escuchen esto atentamente, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Por qué creen que Pablo estará diciendo esto? Miren, yo se voy a explicar a medida que voy avanzando. No dice, porque por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Contra quién cree que está hablando Pablo acá en 1 Corintios 12? Vamos a decirlo. En primer lugar, gentil es primeramente aquel que no es cristiano. ¿Ok? Gentil es aquel que no es cristiano. Y quiero que entiendas lo que viene. Un gentil está perdido. Sigue cualquier impulso o deseo que lo expresa en sus diversas formas. Él vive como quiere, ha establecido su propio estándar. Mire, el asesino, el fornicario, el adúltero, el ladrón se va a matar como la persona que dice, no, yo en mi casa y tranquilo, no le hago daño a nadie. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ninguno busca a Dios, ninguno entiende, no hay quien quiera.
Su boca está llena de veneno, de víboras, dice la Biblia, estoy hablando de Romanos 3. Sus caminos son caminos de muerte. Libro de Proverbios. Sus obras están manchadas de iniquidad. No hay ninguno justo. Sino que el hombre tiene en su pecado, y eso vamos a ver en los siguientes servicios, en su pecado, la tendencia de compararse con otra persona. Entonces, ve al maleante, ve al asesino, ve al extorsionador, ve a cuanta persona quiera que vea y se compara y dice, yo no soy así. Entonces, Dios me tiene que abrir. No, se va a ir al infierno. Y ese es el problema. Se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no tomará por inocente a aquel que desprecie a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo no vino para que tú digas, ay sí, voy a ver si lo considero o no. ¿Qué dijo Pablo en el libro de Hechos cuando estaba hablando entre los griegos? Dijo claramente, por cuanto Dios ha pasado los tiempos de vuestra ignorancia. Él no dice, Él le está rogando. Mire esa predicación, ay, el Señor te está rogando. Eso no dice ese versículo. ¿Qué dice? Dios manda. Dios exige. Manda tu arrepentimiento, exige el arrepentimiento del hombre. Pues esa predicación, recibe el Señor Jesucristo. Acepta, no es la mejor oferta. ¿Qué es eso? Eso no dice la Biblia. Y el mensaje se dio a cambiar. Acepta a Cristo en tu corazón. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que es Dios quien te tiene que aceptar a ti. Porque el que ha ofendido no es Dios, eres tú. Y ahí está el gran problema. ¿Pero qué tiene que hacer la corazón? Tiene mucho que ver. Mucho que ver. Entonces, un gentil está perdido. Sigue cualquier impulso o deseo que lo expresa en diversas formas. Hermano, como le dije otra vez, así como el asesino se va al infierno, así como aquella persona que le está ayudando y le limosna a otra persona, también se va al infierno. Porque, como dijo Jesús, hay aquellas personas muy supersticiosas cuando se cayó la torre de Siloé y cuando vieron el tema de Pilatos, cuando mezcló la sangre de ellos con los sacrificios, ¿qué le dijo? Si ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán. Igualmente van a perecer. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Y es algo que nuestro mensaje tiene que agarrarse y predicarse. Ahora que estamos hablando del tema del infierno, yo creo que estamos agarrando conciencia, ¿sí o no? De cuánto a veces, por no hablar del tema de la doctrina del infierno, el evangelio ha sido tan edulcorado que no entienden que tienen un problema. Y el problema es que Dios es santo, Dios es puro. Y no puede haber maldad ante sus ojos, no puede haber maldad externa, Él no puede ver maldad en tus pensamientos, en tus sentimientos. Él, ¿qué hace? Por eso le escribe que Él es como fuego, el fuego es una representación de su ira. ¿Qué hace? La consume. El problema es que el hombre está así. Y a menos que el hombre no tenga a Cristo, su mayor problema es Dios mismo. No es el diablo, no es el otro, es Dios. Su mayor problema es Dios. En el infierno, mi hermano, los demonios le tienen terror al infierno. Cuando Jesús estaba predicando el evangelio, ¿qué pasó con los demonios? Cuando venían esos demonios, decían, no, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Acaso dicen, menos caballo, como los hombres? No. Por eso bien Santiago dice, no, crees en Dios y naces. Los demonios también creen y tiemblan. Y tiemblan. El hombre no tiembla. Porque hemos votado las creencias principales del cristianismo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué sucede? El hombre no teme a Dios porque no le importa. Entonces solamente agarra y hace su comparación con otra persona. Ambos se van a ir. Así como el asesino, así como aquel que está ayudando por acá, por allá. Porque si no se arrepienten, igualmente todos perecerán, dice la Biblia. ¿Y usted, pastor? Yo también. Yo también. Por eso el arrepentimiento es algo que no se practica recordando como la fecha del Señor. No digo que esté mal, pero el arrepentimiento tiene que ser todos los días. Todos los días. Porque donde no hay arrepentimiento, no hay reflexión. No hay una meditación a lo cual la Biblia quiere que tú tengas todo el tiempo. Entender
acá está el punto, entender que todos nuestros actos están manchados. Yo puedo hacer algo bueno, pero en mis pensamientos puede haber orgullo, puede haber alquito, cualquier cosita. Ya Dios lo vio un sentimiento que ni siquiera lo pensé, lo sentí algo, claro. Ya Dios lo vio, está manchado para Dios. Y como Dios es puro, es santo, hay mucha bondad, el hombre no puede. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando? Bueno, sigo hablando del infierno los domingos, ¿no? Estaba hablando, ¿no? De un libro que se llama Los terrores del infierno. Muy terrible, me sentí muy impactado. Pero una de las expresiones es cuando Dios ve esto. ¿Tú has visto cómo cuando el fuego se prende, qué hace la araña? ¿Qué hace un insecto? ¿Corre? No puede. ¿Qué hace? Es tan abatida por el fuego, ¿qué hace esto? Las personas que se incendian tampoco no pueden. Cuando ya el fuego está por todo alrededor, ¿qué hacen? No puede que se esté incendiando solo, no. Todo se está incendiando. ¿Qué pasa? Es abatida. Se encoge. Sus miembros. ¿Por qué? Porque es abatida. Y ese es el problema. A menos que no tengamos a Cristo, como dice Cristo, igualmente perecerá. Entonces Cristo ya no se convierte en una opción, sino se convierte en algo muy necesario. Y de ahí que nuestra predicación tiene que ser prioritaria, con preocupación, con amor, con oración. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entonces seguimos. Un gentil está perdido, sigue a cualquier impulso o deseo que lo expresa en diversas formas. Ya expliqué eso. Espero que este no sea tu caso. De lo contrario, esto diría de ti que estás perdido por amar el mundo y no a Cristo. Y ¿sabe? A veces se malentiende este amar el mundo, y no digo que tampoco se aplique, no, amar a que le gusta que esta cosa, no. ¿Sabes qué es amar el mundo? Es amar la idolatría de este mundo. Así como a los católicos romanos, hermanos, les encanta abrazar esculturas en yeso, ¿ya? Les encanta aprender velas por acá y por allá. Mi hermano, como dice Pablo en el libro de Corintios, la idolatría está escondida detrás de nuestros deseos. Entonces, cuando la idolatría está escondida detrás de nuestros deseos, por ejemplo, yo tengo un familiar al que le amo. Muy bien, digo que lo amo, pero no le predico del evangelio. No lo estás amando, lo odias. Es tu ídolo, por eso no lo tocas. Quieres no fastidiarlo, no quieres incomodarlo, no le dices nada. Te estás mandando derecho al infierno. Y está el problema. Caminamos. Entonces, quiero que me entiendan que el problema es que al no tener a Cristo, estamos en serios problemas. Entonces hay que entender que no hay varios caminos. Amén. El cristianismo es exclusivo, no hay varios caminos, solo existe un único camino y es Cristo. No es Alá, con el Islam, no es Buda, no es el hinduismo, no sé cuántas cosas más hay en este mundo que se me puedan estar pasando, no es el folclore con creencias, ¿no? Nuestro hermano Pablo fue a predicar un día y tuvo una experiencia muy dura, pero buena. Yo estoy alegre, no sé. Estoy alegre por eso porque le da experiencia, sí, pero yo quiero que entiendan algo. Bonito es predicar donde la gente te recibe, pero cuando encuentras ese golpe de la mezcla de gente que está tan aferrada, que dice por un lado creer en Dios, pero tiene una mezcla de sus propias ideas, en las cuales son como unas fieras ahí que las defienden, que creen en una especie de panteísmo que todo es Dios. Y a veces dicen, no, yo creo en Dios, pero la Biblia la escribieron los hombres, y una mezcla de tantas cosas. Y un cura que les da por sobarle la espaldita, como también hay pastores que lo hacen. Entonces tú ves algo terrible. El paganismo no solamente está metido en la iglesia católica romana, está metido en la iglesia cristiana. Y es horrible. Y es terrible. Pero ese es el mundo que también está ahí. Y uno tiene que pararse con algo firme. No hay varios caminos. No hay varios caminos, hay un solo camino. ¿Amén, hermanos? Sí, me dio penita después mi hermano Pablo, pero también es necesario que cada quien lo pase.
cada quien que lo pase. Yo también he pasado, me han revolcado también varias veces. No una, varias veces. Pero ahí aprendes, pues. Ahí aprendes. Cuando te topas ahí al diablo y sus huestes con una persona, con personas así. Ahí está. ¿Qué dice la Biblia? Detrás de eso están las huestes. Detrás de una herejía están las huestes. Tú ves todo bonito que un adventista te diga así, Jesucristo es el ángel Miguel, el arcángel Miguel. ¿Tú qué crees que está atrás de eso? Es el diablo, susurrando en los oídos las herejías. Cuando te hablan de la Asunción de María, ¿quién crees que le susurra eso al cura? ¿Quién crees que le enseña eso? Cuando el testigo de Jehová te dice, no, Jesucristo es un ser creado, ¿quién crees que le está susurrando eso? El Espíritu Santo no está haciendo eso. El Espíritu Santo no está haciendo eso. Pablo lo dijo bien claro, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de las regiones celestes. Continuamos. Entonces, la salvación es solo por Cristo. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice? En ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo. Y uno puede, en el pecado, hermanos, ¿saben ustedes de quién me estoy hablando? Porque yo estoy haciendo un copy-paste. Alguien que yo sé que seguro que han dicho, no quiero escucharme tantas veces, si no quiero, ya estoy aburrido. Voy a citar el lobito de muchos. Pero es importante ver lo que nos dejaron. Él defendió la fe en contra de ellos. Le costó persecución. Y hoy estamos muy acomodados, nos queremos llamar hermanitos. Pero él escribió, entonces estaba leyendo sobre eso y qué terrible también. Tampoco quiero mentirle, pues no es suficiente solo con oír el mensaje. No es suficiente con solo oír. No es suficiente con venir y sentarme a oír el mensaje. No. A ver, quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees en Cristo? Ah. Segunda pregunta. ¿Vives para Cristo? ¿Seguro? Yo lo pensaría mejor ahí, ¿eh? Yo ya lo pensaría mejor por ahí. Mira, yo no voy a decir que dejen de estudiar. Pero aquello que me han dicho, a ver, ¿dejaré que se estudie por Cristo? A ver, ¿dejaréis tu familia por Cristo? ¿Se acuerdan de la historia de Jesús con el joven rico? ¿Ya? Dice que este vino y le dijo, maestro, bueno, buscaba validación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Bueno, los mandamientos conocen, ¿no? Esto, aquello, lo otro. Y él esperaba de parte de Jesús, y otra vez miren, cómo que el Señor mete esas cosas. Él esperaba de parte de Jesús una validación, diciendo, bueno, estás en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, simplemente, como él mencionó los mandamientos que estaban por allá, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no codiciarás, pero se olvidó de empezar por el inicio, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, no que lo guardes, y siguen. Lo mató. Y miren, tampoco te das cuenta porque Jesús le dice esto. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno es solo uno. Bueno es Dios. Y acá hay que aclarar, porque este es texto favorito agarrado por los testigos de Jehová también. Acá Jesús no está negando su divinidad. Acá Jesús está hablando en términos del lenguaje que entienda este joven. Porque, por ejemplo, si a mí viene un niño, pues ¿cómo hablo mi lenguaje? Lo trato de hacer más simple, ¿no? Lo trato de hacer de una manera que me entiendan, que me comprendan. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo Santiago. Mi hijo Santiago no va a entender, ¿sabes qué, hijo? Mira esto, mira lo otro, esto. Él me entiende cosas de 2 o 3 palabras, ¿no? Cosas simples, bien sencillas. Entonces, ¿Jesús qué hace? Bueno,
tiene que hablar en sus métodos. Pues es bueno, solamente bueno, es Dios. Y agarra y dice, muy bien, aguarda los mandamientos, vende todo lo que tienes, déjalo todo eso, y sígueme. Es más, no lo guardes, dáselo a los pobres, o sea, te agarras y ya no lo recuperas. Y sígueme. ¿Y qué dice que pasó con el joven? Se fue Cristo. No lo sabemos, pero existe una tradición que dice que este joven más adelante se convertiría en alguien que acompañó a Pablo. ¿Saben quién era? No lo sabemos. Se especula por ahí. Es una especulación sana por ahí. Se cree que este joven es Bernabé. ¿Se acuerdan? Compañero del apóstol Pablo. ¿Y por qué se caracterizaba Bernabé? Dice que vendía sus cosas y los traía a los pies de los apóstoles, agarraba y era dativo supermercado, y el evangelio para él, y se dedicó a ayudar, a agarrar, fue compañero del apóstol Pablo, fue el que lo ayudó a quién, a Marcos, ¿no? El escritor del primer evangelio que lleva su nombre, ¿no? ¡Wow! No lo sabemos, ya cuando estemos en el cielo le preguntaremos, Bernabé, ¿ese sabrá de ti? Ahí sabremos, ¿no? Para terminar para preguntar. Pero, acá está el punto. ¿Harías todo por el Señor? Yo sé que yo quiero que entiendan, en el primer mandamiento ya se cayó todo, no es necesario ni siquiera avanzar al segundo, o al tercero, o al cuarto, en el primero se cayó, y por el primero ya estás condenado, ya estamos fritos. Por eso ahí es donde que siendo consciente de la realidad del hombre, la realidad de Dios, es donde que Cristo toma mucha importancia. Ya no es cualquier cosa. Miren, yo he sido cristiano muchos años y le digo a mi esposa y a veces le digo, yo me acuerdo que antes yo no podía orar, le digo. Ahora amo la oración, me gusta orar, me falta tiempo, le digo. Pero es inicio, ya no quiero parar, le digo. No porque tenga muchos poemas bonitos que decirle, sino porque muchas cosas que confesarle, mucha ayuda que quiero pedirle, muchas cosas que quiero ahí necesito, le digo. ¿Y sabes por qué se va dando esto, hermanos? Porque a medida que tú vas comprendiendo bien cómo es Dios y cómo eres tú, no te queda otra cosa que ahí entender verdaderamente lo que es un Salvador. A ver, te estás ahogando, tienes un salvavidas, ¿lo sueltas un instante? Tu vida depende de eso. Tu vida depende de eso. Estás en un edificio de 10 pisos y estás por la baranda y no hay nada más. ¿Qué haces? Ay, sí, yo tengo no tengo vértigo. ¿Haces eso? No, ¿de qué has agarrado? ¿Entiendes lo que es esto? Entonces, eso es lo que debemos comprender sobre lo que Cristo es. Continuamos. Entonces, ahí lo que te hice es tu siguiente pregunta. Bueno, ¿crees en Cristo? Lo siguiente, ¿vives para Cristo? Segunda reflexión. Gentil también es aquel que olvidando su cristianismo no vive como tal, ni lo profesa. El Bautista dijo, hablo de Juan, no pretendan huir de la ira venidera, sino que primero den frutos dignos de arrepentimiento. No voy a mencionar lo otro que digo, mejor ustedes lean, Mateo 3, 7 a 8. Mateo 3, 7 al 8. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¡Wow! O sea, miren, este texto es para hacer otro sermón, hermanos, pero miren cómo Juan empieza de arranque a la raíz, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El hombre en su pecado tiende a buscar formas y soluciones, en pocas palabras como así se acomoda, es un comodín, busca las formas de acomodarse para tratar de huir de la ira venidera y trata de buscar una justificación propia. Los fariseos, por si acaso, se iban al bautismo de Juan. ¿Y qué hace Juan? A esa generación de víboras, vayan, se dan fruto de un arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes? Porque pensando hacer esas cosas van a escapar de la
ira de Dios, porque Juan se caracterizaba por predicar mucho la doctrina del infierno. Entonces cuando la gente lo veía, cuando los romanos veían, entonces venían también. Entonces la gente dice que ya acudían diciéndole, Juan, bautízanos, Juan, bautízanos. Y dice que muchos iban a las aguas del bautismo confesando sus pecados. Por eso es importante, mi hermano, entender mucho lo que es la doctrina del infierno. Es una doctrina bíblica, no hay cristianismo sin eso tampoco. Pero no una doctrina del infierno como algunos especulan y fantasean, sino una doctrina bíblica. Bíblica, ¿ok? Muy bien, entonces, un gentil también es aquel que, olvidando su cristianismo, no vive como tal ni lo profesa. Muchos corren tras el bautismo y se han dejado encandilar por ese eslogan que dice, ¿no? El bautismo es un acto de fe pública. ¿Sí? No, hermano. ¿Dónde te dice eso? ¿Dónde estaba el público de Eunuco Antioquio? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el público del carcelero que fue bautizado? ¿Dónde? Muchos eran bautizados en secreto, ¿sabían ustedes? El bautismo, hermanos, no es un acto de declaración pública. Bueno, no está mal tampoco, no es un pecado decirlo. ¿Estamos? Así que lo puedo usar. Pero ese no es, ese eslogan ha reemplazado al verdadero contenido de lo que es el bautismo. El bautismo es un signo y es un sello. Apunta a algo, muestra una realidad. Dice que somos parte del pueblo. El bautismo tiene que ser algo que está presente en nuestro día a día para hacerte recordar que tú que has sido bautismo eres parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, estás llamado a siempre reflexionar sobre tu vida y hacer un análisis. Y bajo ese análisis sincero, entiendes que tienes que ir a Dios en arrepentimiento cada día, en esa reflexión y en ese involucramiento con Dios. Podemos hablar mucho más de eso, pero el bautismo quiere decir mucho más. Algunos solamente persiguen el bautismo, ya que se bautizan ya se acabó. No, el bautismo lo tienes que vivir todos los días. Todos los días. Pero a veces ese eslogan hace que muchos corran al bautismo y después ¿qué hacen? Se olvidan. No está mal, pero no es lo que la Biblia dice. ¿Dónde buscas eso en la Biblia? No está. No está. Tercera reflexión. Partiendo del texto que he mencionado en Mateo 3, 7, 8, si alguien más que no haya leído lo puede leer, sería bueno. A ver, partiendo del texto que ya he mencionado, gentil también es todo. A ver, por favor, antes que lo digan. A ver, por favor. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Amén. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién estaba hablando? Sí, perdón. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A veces en mi emoción que yo quiero decir ya, hermanos, ¿a quién estaba hablando Juan? ¿Y a quién eran los fariseos? ¿Sí? ¿Solamente eso era? ¿Técnicamente qué eran? Técnicamente. Judíos israelitas. ¿A quién estaba diciendo Juan generación de víboras? ¿Saben ustedes que cuando Pedro describe la carta, les dice, no, os saluda Pedro y mi amado hijo Marcos, os saludamos desde Babilonia? ¿De quién creen que estaba hablando? ¿De dónde creen que estaba escribiendo? Algunos asociamos que la Iglesia Católica Romana, mira hermano, yo sí puedo creer también lo mismo, ¿no? Como los reformadores. La Iglesia Católica Romana es la presidenta de Israel, la más de todas las herejías, es la suma de todas las herejías, eso no lo vamos a negar. Pero en el contexto de lo que se está escribiendo ahí, no está hablando de la Iglesia Católica Romana ahí. ¿Sabe de quién está hablando? De Jerusalén. Cuando tú lees el libro Apocalipsis, dice, no, Babilonia la grande ha caído, en la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ya, ahora que terminemos este ciclo y entremos a Apocalipsis, vamos a empezar a explicar detalle por eso, versículo a versículo. Hablando de ellos. ¿Por qué? Porque ellos mataron y asesinaron a Jesucristo. Y acá va un punto. Pagano
no solamente se le considera, porque recuerden, el término pagano lo estamos usando desde la concepción judío o desde la concepción cristiana. Cristiana. Entonces, miren esto. A ver. Pagano o gentil también es todo israelita que no cree en Jesucristo. ¿Se acuerdan que les dije que yo tenía un pastor que enseñaba de que los israelitas en el Antiguo Testamento se salvaron por cumplir la ley? Pero, oh, qué maravilla, la Biblia dice que ningún hombre puede ser salvo por el cumplimiento de la ley, porque la ley no salva. Pablo dice, la ley no salva. ¿La ley qué hace? Muestra tu pecado. Pues dice, donde se mostró la ley, ¿qué cosa dice? La ley me mató, ¿por qué? Porque mostró que mi codicia, mi pecado. Muestra, dice, por la ley yo conozco mi pecado. La ley es el tutor. ¿Qué cosa? Que te lleva a quién? A Cristo. No te salva. La ley es judicial. Los mandamientos son judiciales. ¿Y son malos? No, son buenos porque parten del carácter de Dios. Pero no salvan. Ahora, muchos tenemos la idea de que el pueblo de Israel hoy es aquel pueblo que agarra y cree en Dios y todo eso. Hermanos, ¿ustedes saben cómo ha sido fundada la nación israelita de ahora, la nación judía de ahora? Miren, esto también lo vemos en otro servicio. Ellos fueron fundados bajo concepciones ateas, marxistas, porque lo que ellos buscaban era ¿qué cosa? Establecer como buen lugar su nación. ¿Y qué creen de la Biblia Pentateuco? No lo consideran. ¿Ustedes saben cuántos judíos ateos y agnósticos hay hoy en día? ¿Cuántos? Por más que ellos oren a Dios, por más que ellos alaben a Dios, lo que tú veas, por más que vean videos que ahí y están en plena guerra, no me acuerdo. Voy a ser sincero, y esta es mi posición. El judío también se va al infierno. ¿Por qué cree que la parábola del rico y Lázaro? Porque para un judío era impensable que un judío vaya al infierno. ¿Y tú qué ves en el rico y Lázaro? Un judío en el infierno que dice, Padre Abraham. ¿Y qué, por ejemplo, los que estaban con Moisés? Los que se rebelaron. ¿Cómo se llaman? Coré. ¿Quién más? ¿Qué eran ellos? ¿No eran israelitas? Sí. A ver, ¿qué hay que entender? Y dentro de otro contexto es esto. Un israelita, mi hermano, por más que adore a Dios y lo que sea, se va al infierno igual. ¿Saben por qué? Porque no hay salvación fuera de Cristo. Porque si el judío va a ser salvo sin necesidad de Cristo, entonces ¿para qué Cristo vino? ¿Para qué Cristo murió? ¿Acaso Cristo no fue primeramente a ellos? ¿Se dan cuenta? Por eso se hace inválido esas ideas. Esa es una herejía, mi hermano, que salió después de la Reforma Protestante. Hay alguien que se le ocurrió que dijo, bueno, voy a considerar algo nuevo, voy a ver la vida reinterpretada, y agarró y se ve otra vez. Se la reinventaron. Es antiguo, ya es el judaísmo otra vez, que cuenta que con el que peleaba Pablo, otra vez reinventado. Y no. Hermano, el judío de ahorita necesita predicar. Y al igual como Jesús le dijo, si no se arrepienten igual perecerán, igualito hay que predicarles a ellos también. Él no es salvo. Por más que adore a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Entonces, como le dije, partiendo del texto que mencioné, gentil también es todo israelita que no cree en Jesucristo. Por eso, no hay que asignarles una salvación ni un estatus especial que el Padre Celestial no les ha dado. Pues, ¿qué dice la Biblia? Que la ira del Padre y su indignación está sobre ellos. Juan 3:36. A ver, vean eso. Juan 3:36. Estoy en mi tercera reflexión. Juan 3:36. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De quién está hablando Jesús? ¿Dónde se encontraba ubicado ¿cómo se llama?
¿cómo es cuando tú estás en una ubicación física? Ay, ya me olvidé el nombre de eso. No, ya, su ubicación era Israel, estaban los judíos. ¿Y qué le está diciendo esto? Obvio, eso también se aplica para nosotros. Pero aquel que no cree en mi Hijo, no piense que va a haber la vida eterna. La ira del Padre está sobre él. ¿Se dan cuenta? Y hoy tenemos muchos cristianos que cuando ven ese conflicto allá en Medio Oriente, uy, sí, pobrecito mi hermano, yo voy a ser sincero. Como escuchaba un predicador, yo estoy a favor de esto. Sí, así como tú tienes que orar por tu Perú, por todo lo que está pasando y los problemas, también tienes que orar, sí, por los judíos, para que se arrepientan, así como orar por tu Perú para que se arrepientan, pero también tienes que orar por los otros que están allá. ¿Sabes por qué? Porque así como por un lado tú muestras y dices, oh, mira cómo les dan bombas y esto, ellos también lanzan bombas, hermano, ¿y qué cosa crees que les cae? Niños destripados. Anda, voy a ver esas noticias, no me gusta la gente que es así. Anda, voy a ver esas noticias. Palestinos y judíos se sacan el ancho, se matan los unos a los otros. Familias desmembradas, torturadas. Ambos son pecadores, y si no se arrepienten, igualmente se van a ir al infierno. Pues hay muchos cristianos que ahora están así a favor. No, hermano, no. No, así no es. No, tiene que predicar el evangelio completo y verdadero. ¿Qué cosa es? Que si no se arrepienten, igualmente perecerán. ¿Es el mensaje de Jesucristo? Sí. ¿Les digo sí? Sí. ¿Y por qué nosotros tenemos que cambiarlo? ¿Qué más? El apóstol Pablo dijo, pues no es judío el de la carne, sino el del Espíritu, en el corazón, y estos son en Cristo. Romanos 2, 28 a 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, y en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo les digo esta parte, ¿no? No es judío el de la carne ya. No es judío el de la etnia, sino el que es hecho en Cristo. Muy bien. Entonces, aquí hay que tener una reflexión también sobre esto. Y es que el Israel de hoy, o los israelitas de hoy, hermanos, los israelitas que tú ves allá, hermanos, son iguales que los gentiles, paganos, porque no creen en Cristo. No creen en Cristo. Porque el verdadero Israel solo son, como dije hace un momento, los que están en Cristo. Efesios 2:14. Efesios 2:14. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos somos uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se dan cuenta? Porque de ambos pueblos, o sea, ya no es gentil, ya no es judío, o sea, sino que ha hecho uno nuevo. ¿Cómo se llama? El Israel de Dios. ¿Qué es ese Israel de Dios? Aquellos tanto procedentes del judaísmo, y así como de los gentiles, que han sido unidos por la fe en Jesucristo. Ese es el verdadero Israel, y no la nación étnica. Y ese es el mensaje de Pablo, ¿no? Entonces, usted se da cuenta cómo hoy en día hay tantas ideas desvirtuadas. Muy bien. Y acá tengo yo un pequeño problema. Porque para exponerlo otra me tendría que demorar una hora más. Bueno, yo hablaba ahorita sobre lo que es el error de los gentiles y todo eso, demorando varias ideas, ¿no? Entendiendo que es realmente pagano, que es un gentil, todo eso, ¿no? Lo que me va a llevar a hablar sobre la razón de lo que es la humillación. Y aquí la humillación, ya para otro servicio,
vamos a ver las evidencias de cómo Cristo es Dios. ¿Y saben por qué les he mencionado todo esto? Con esto quiero cerrar. Porque esa causa del paganismo, tanto, hermanos, en ideas extrañas al cristianismo, ajenas al cristianismo, y también de algunos cristianos y algunas iglesias que se dicen cristianas, es que en pos de eso agarran y afectan lo que es la divinidad de Cristo. Empiezan a cambiar y a distorsionar sus enseñanzas. Por eso primero tenía que exponerlos para después hablar sobre qué? La humillación del verbo. Y al hablar de la humillación del verbo, hablaré sobre las pruebas de la divinidad de Cristo y encontraremos que todas las distorsiones se encuentran acá. Todas las distorsiones. Pero eso ya será para otro servicio. Por el momento, yo creo que una aplicación que podemos tomar en esta noche, ¿no?, es que hay que tener en cuenta, ¿no?, de que hay que vivir el cristianismo, hay que practicar el cristianismo, hay que creer verdaderamente en la condición como es la del hombre. No hay que agarrar, hermanos, y pretender buscar otros medios. Si tú estás desanimado, si tú estás desalentado, pues ve a la oración, como dice la Biblia. Ahora, ¿estás afligido alguno? Ahora. Estás alegre, estás con gozo, te sientes muy bueno, que el día te ha ido muy bien y te sientes como por decir muy victorioso. Pues canta a Dios, adórale a Dios. ¿Ok, hermanos? Pero ante todo tenemos que entender una cosa bien clara. No hay salvación fuera de Cristo. Y aún así no puedo profesar ser cristiano, pero si tengo ideas pagadas, arraigadas ahí, tengo que reconsiderar mi cristianismo. ¿Amén, hermanos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta noche porque me has permitido compartir tu palabra. Te ruego que Dios en este momento tú dejes